Llevaba 3 días sin parar de llover. Pegué la frente al frío cristal del escaparate de la panadería, observando cómo las grises láminas de agua transformaban la calle en un río de sueños olvidados. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ojos hundidos, delantal manchado de harina, cabello escapando de una trenza deshilachada. Tenía 18 años y parecía haber vivido 30. El olor a azúcar quemado flotaba en el aire, mezclándose con la levadura y la desesperación que parecía impregnar cada rincón de la panadería de la señora Moretti. Me dolían las manos de amasar desde las 4 de la mañana. Los cortes en los dedos escocían con cada movimiento. La señora Moretti había estado de mal humor hoy, lanzando sartenes y maldiciendo en italiano, cuando el pan ciabatta salió demasiado denso. Sofía. Su voz chillona interrumpió mis pensamientos. La mesa 7 necesita atención. Muévete. Agarré la cafetera con manos temblorosas. Mi estómago rugía. No había comido desde ayer por la tarde. No podía permitírmelo. No cuando cada céntimo iba al apartamento minúsculo que compartía con mi tía. El apartamento donde ella pasaba la mayoría de los días ahogándose en botellas, dejándome a mí cubrir el alquiler, los servicios y sus deudas. La mesa 7 estaba en la esquina, parcialmente oculta por la antigua máquina de espresso que gemía como un animal moribundo. Me acerqué con la vista baja, la forma en que había aprendido a moverme por el mundo, invisible, inofensiva, olvidable. La taza se hizo añicos antes de que siquiera lo viera. Mis manos temblaban más de lo que pensaba. La porcelana explotó contra el suelo de mármol, el café extendiéndose como sangre sobre los azulejos blancos. Me arrodillé inmediatamente, mi corazón martilleando, calculando ya cuánto me descontaría la señora Moretti de mi salario. Lo siento mucho, susurré, recogiendo los pedazos con las manos desnudas. Un trozo me cortó la palma y vi cómo la sangre brotaba, mezclándose con el café derramado. ¡Detente! La voz me paralizó a medio movimiento, profunda, imponente, con un filo que puso cada nervio de mi cuerpo en alerta máxima. Ya había oído ese tono antes de hombres que esperaban obediencia, que no preguntaban 2 veces. Lentamente, levanté la vista. Él estaba sentado con una quietud que parecía imposible para alguien tan joven, de 20 y tantos años a lo sumo, pero sus ojos oscuros albergaban siglos de sombras. El traje que llevaba probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Negro, perfectamente adaptado con un sutil brillo que captaba la tenue luz de la panadería. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido tallado en mármol, hermoso de una manera que se sentía peligrosa. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. No me miraban a la cara. Estaban fijos en mi mano sangrante con una intensidad que me cortó la respiración. 2 hombres estaban de pie detrás de él, macizos y silenciosos, con las manos entrelazadas delante de ellos de una manera que sugería que escondían armas. Los otros clientes se habían quedado en silencio. Incluso la señora Moretti había dejado de refunfuñar. «Estás herida», lo dijo como una acusación. «No es nada, señor. Limpiaré esto y le traeré...» «Mírame». Lo hice. No pude evitarlo. Su mirada atrajo algo profundo en mí, algo que no entendía. Tenía la mandíbula apretada, un músculo contraído en su mejilla. Estaba enojado, pero no por el desorden. La emoción que emanaba de él se sentía demasiado grande, demasiado compleja para un simple accidente. «Dante», dijo, sin romper el contacto visual conmigo. «Botiquín de primeros auxilios, ahora». Uno de los hombres detrás de él se movió inmediatamente, desapareciendo por la puerta principal de la panadería bajo la lluvia. El otro permaneció, un muro de músculo y amenaza. «Señor, de verdad, estoy bien. ¿Cuál es su nombre?» Mi garganta se sentía apretada. Algo en él exigía la verdad. Hacía imposible mentir. «Sofía. Sofía Pérez». Lo repitió lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba. «Sofía». Luego, sus ojos finalmente liberaron los míos, recorriendo mi delantal cubierto de flores, mis zapatillas gastadas,
el moretón en mi muñeca de donde me había golpeado con la mezcladora industrial. Su expresión se oscureció con cada detalle. ¿Cuántos años tienes? 18. La palabra salió apenas como un susurro. Algo cruzó su rostro, satisfacción mezclada con algo que parecía casi dolor. Se echó hacia atrás y noté que sus manos apretaban los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El hombre, Dante, regresó con un estuche de cuero que parecía demasiado caro para ser un simple botiquín de primeros auxilios. Pero no fue Dante quien lo abrió. Él se puso de pie, desplegándose hasta su altura máxima, y de repente la panadería se sintió demasiado pequeña. Medía al menos 1,88 metros, de hombros anchos, irradiando una presencia que me hacía querer correr hacia él y lejos de él al mismo tiempo. Pasó por encima de la taza rota como si no existiera y extendió la mano hacia la mía. «Puedo. Puedes dejar que te ayude». No fue una petición. Sus dedos se envolvieron alrededor de mi muñeca, suaves, pero absolutamente firmes, y el toque envió electricidad corriendo por mi brazo. Sus manos eran cálidas, ligeramente ásperas y completamente firmes mientras volteaba mi palma para examinar el corte. Nunca había estado tan cerca de alguien como él. Olía a colonia cara, sándalo y algo más oscuro, más misterioso, como humo y secretos. Su respiración era controlada, medida, pero podía sentir la tensión que irradiaba de él en oleadas. «Esto necesita sutura». Su voz se había vuelto fría. «No puedo permitírmelo». «Luca». Chasqueó los dedos y el segundo hombre dio un paso adelante. «Llama al doctor Rosales. Dile que venga a la hacienda inmediatamente». «¿La hacienda?» Mi voz se quebró. «No, señor, tengo que trabajar. La señora Moretti». La señora Moretti. Finalmente apartó la mirada de mí, fijándola en mi empleadora que había salido de la cocina. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. «Esta chica está herida en su establecimiento. Explíqueme por qué estaba trabajando con el equipo mientras estaba claramente agotada». El rostro de la señora Moretti palideció. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. «Señor Carvajal, yo no me di cuenta». Carvajal. El nombre me golpeó como un golpe físico. Todos en esta ciudad conocían ese nombre. La familia Carvajal no solo dirigía negocios, lo dirigían todo. La política, la policía, barrios enteros. Eran el tipo de poder que ponía nerviosos a los gobiernos. Y yo acababa de sangrar sobre uno de ellos. «¿Cuánto le debe ella a usted?», preguntó a la señora Moretti, aún sosteniendo mi mano como si fuera algo precioso. «Nada, no debe nada. De hecho, su salario...». «No estoy preguntando por su salario, estoy preguntando por su deuda». La deuda de su tía. El mundo se tambaleó. ¿Cómo sabía él sobre las deudas de juego de la tía María? ¿Sobre los prestamistas que aparecían mensualmente llevándose lo que teníamos? Los ojos de la señora Moretti se dirigieron a mí, luego de nuevo a él. «No sé de qué...». «Dante». No levantó la voz, pero el hombre detrás de él sacó un teléfono y comenzó a teclear con perturbadora eficiencia. «Averigua exactamente qué debe la familia Pérez y a quién. Quiero nombres y cantidades en una hora». No. La palabra me salió de golpe antes de que pudiera detenerla. «Por favor, no entiende. Esos hombres, si interfiere...». Finalmente me miró, y la intensidad de su mirada casi me hizo retroceder. «Esos hombres trabajan para mí, Sofía. Todo en esta ciudad trabaja para mí». El botiquín de primeros auxilios yació olvidado sobre la mesa. Él seguía sosteniendo mi mano, su pulgar ahora rozando mis nudillos en un gesto que se sentía casi inconsciente. Posesivo. «No entiendo», logré decir. «Lo harás». Sacó un pañuelo blanco impoluto de su bolsillo y lo envolvió alrededor de mi palma sangrante con sorprendente delicadeza. «Vienes conmigo». «No puedo. Mi turno ha terminado». Se volvió hacia la señora Moretti. «Ella ya no trabaja aquí. Prepare su cheque final con 2 meses de indemnización y téngalo listo en una hora o tendré al departamento de salubridad aquí para el almuerzo. ¿Está claro?». La señora Moretti asintió frenéticamente.
El pánico me arañaba el pecho. Necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero, la rutina, la invisibilidad que me proporcionaba. Por favor, señor Carvajal, necesito trabajar. Si está tratando de ayudarme, lo aprecio, pero no estoy tratando de ayudar. Su mano se deslizó de mi muñeca a mi codo, sujetándome mientras intentaba ponerme de pie. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Vas a venir conmigo para que te traten bien esa mano. Luego, discutiremos los términos de tu empleo conmigo. ¿Empleo? ¿Creíste que te dejaría volver a esto? Señaló la lúgubre panadería con algo cercano al asco. Trabajando hasta el agotamiento por centavos, sangrando y disculpándote por existir. Los otros clientes ahora estaban mirando, susurrando por lo bajo. Uno de ellos tenía un teléfono en la mano, probablemente ya difundiendo la noticia de que un Carvajal había entrado en la panadería de la señora Moretti y se había llevado a la chica. Ni siquiera lo conozco, susurré. Algo parecido al dolor cruzó su rostro de nuevo, tan rápido que casi no lo vi. No, dijo suavemente, no lo haces, pero yo te conozco, Sofía. Siempre te he conocido. Antes de que pudiera procesar esa extraña declaración, él me guiaba hacia la puerta, su mano todavía en mi codo. Los dos hombres se pusieron en formación a nuestro alrededor. Uno delante, uno detrás. ¿Protección o prisión? No pude discernir. La lluvia me golpeó la cara al salir, pero apenas la sentí. Un SUV negro estaba parado en la acera, elegante y amenazador. Los vidrios tan oscuros que parecían charcos de petróleo. La puerta ya estaba abierta, y pude ver los asientos de cuero y el interior que olía a lujo. Por favor. Intenté una vez más. No entiendo qué está pasando. Él me ayudó a subir al vehículo con una mano en mi espalda baja, el toque ardiendo a través de mi delgado uniforme. Luego se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La puerta se cerró con un golpe sordo que sonó a finalidad. Todavía no necesitas entenderlo. El SUV comenzó a moverse y observé cómo la panadería desaparecía tras las cortinas de lluvia. Todo lo que necesitas saber es que ahora estás a salvo. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Nunca más tendrás que disculparte por ocupar espacio. Nunca más tendrás que sangrar sola en una panadería mugrienta. ¿Pero por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué harías esto por una extraña? Se giró para mirarme por completo y en el tenue interior del vehículo. Sus facciones parecían casi inhumanas, demasiado perfectas, demasiado intensas, esculpidas por sombras y obsesión. Su mano se levantó, sus dedos rozaron mi mejilla tan suavemente que se sintió como una oración. ¿Por qué? Dijo, cada palabra cargada de un significado que no pude descifrar. Nunca fuiste una extraña para mí, Sofía. Siempre fuiste mía. Simplemente aún no lo sabías. La ciudad se difuminó por las ventanillas, la lluvia haciendo que todo pareciera una pintura de acuarela que se desvanecía. Y mientras su pulgar trazaba la línea de mi mandíbula con una dulzura devastadora, me di cuenta de que, lo que sea que acababa de empezar en esa panadería, el acuerdo al que había entrado sin haber aceptado nada, no habría forma de librarme de ello. De él, el SUV giró hacia un camino privado que nunca antes había visto, dirigiéndose hacia una parte de la ciudad donde la gente como yo no tenía cabida. Y Alejandro Carvajal me observaba con ojos que guardaban secretos, obsesión y algo que se parecía peligrosamente a la devoción. Estaba aterrorizada, pero aún más aterradora era la pequeña y desesperada parte de mí que sentía, por primera vez en años, como si tal vez estuviera volviendo a casa. La hacienda emergió de la lluvia como algo salido de un cuento de hadas oscuro. Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente a nuestro paso, revelando un camino flanqueado por antiguos robles que parecían susurrar advertencias. La propia mansión era un testimonio expansivo de dinero antiguo y poder aún más antiguo. 3 pisos de piedra y cristal, con columnas que se elevaban hacia un cielo lloroso como oraciones o amenazas. Las luces brillaban en altas ventanas, cálidas y acogedoras, lo que de alguna manera hacía que todo se sintiera más ominoso.
Mi respiración se había vuelto superficial. El pañuelo alrededor de mi mano estaba empapado de sangre, una flor carmesí contra la tela blanca. Alejandro, ya no podía pensar en él como el señor Carvajal. No después de la forma en que me tocó la cara. No había dicho otra palabra durante el viaje, pero su presencia a mi lado se sentía como algo vivo, consciente y vigilante. El SUV se detuvo bajo un pórtico cubierto. Antes de que pudiera alcanzar la manija de la puerta, Dante ya la había abierto, ofreciéndome su mano. La tomé con cuidado, mis piernas temblorosas mientras salía al aire que olía a lluvia y rosas. Por aquí, señorita Pérez. La voz de Dante era sorprendentemente suave para alguien con su complexión fornida. Alejandro apareció a mi otro lado, su mano buscando de nuevo el hueco de mi espalda. Ese toque posesivo que me hacía arder la piel incluso a través de mi uniforme. El doctor ya está aquí, dijo, guiándome por los escalones de mármol que probablemente costaban más que todo mi edificio de apartamentos. El vestíbulo de entrada me robó el poco aliento que me quedaba. Candelabros de cristal colgaban de un techo pintado con frescos de estilo renacentista. Una gran escalera se curvaba hacia arriba, alfombrada en un Borgoña profundo. Todo brillaba. Los suelos, los espejos, la pequeña fortuna en obras de arte que adornaban las paredes. Esto no era solo riqueza, era una dinastía. Alejandro, una voz femenina resonó desde arriba, aguda de preocupación. Miré hacia arriba para ver una figura elegante descendiendo las escaleras. Su cabello plateado recogido en un moño perfecto y brillante, vestía un vestido de seda que probablemente requería personal para su mantenimiento. A pesar de su edad, quizás principios de los 60, se movía con una gracia que hablaba de entrenamiento de ballet y buena cuna. Madre. El tono de Alejandro cambió, volviéndose casi cauteloso. No es un buen momento. Eso he oído. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su hijo, se posaron en mí, y observé cómo su expresión pasaba de la sorpresa al cálculo y a algo que parecía casi reconocimiento. Has traído a una chica a casa. Una chica, si los rumores del pueblo son ciertos. El doctor Rosales está esperando en el estudio, dijo Alejandro, su mano presionando con más firmeza en mi espalda, sin impulsarme hacia adelante, sino manteniéndome cerca, protegiéndome. Su madre bajó los últimos escalones, sin apartar la mirada de mi rostro. Era hermosa de una manera severa, el tipo de belleza que venía con expectativas y decepciones. Está sangrando en mi mármol. Miré hacia abajo con horror. Efectivamente, gotas de sangre habían caído de mi mano vendada, creando un rastro de puntos carmesí en el impoluto suelo blanco. Lo siento mucho. No quise... Deja de disculparte. La voz de Alejandro interrumpió mi pánico. Madre, ella es Sofía Pérez. Sofía, mi madre, Isabela Carvajal. Se conocerán con más calma después. Ahora mismo necesita atención médica. ¿Pérez? Isabela repitió el nombre como si lo estuviera archivando en su mente. La hija de... En otro momento, un tono peligroso tiñó la voz de Alejandro. Su madre también lo escuchó porque se hizo a un lado, aunque sus ojos continuaron siguiéndome mientras pasábamos. El estudio era todo madera oscura y cuero, libros forrando las paredes de suelo a techo. Un fuego crepitaba en una enorme chimenea, calentando el espacio contra el frío de la lluvia exterior. Un señor mayor con gafas de montura de alambre y un maletín de médico esperaba, su expresión neutral pero profesional. Doctor Rosales, gracias por venir. Alejandro finalmente me soltó, pero solo para guiarme hacia un sillón de cuero colocado cerca del fuego. El calor se sintió increíble después de la fría lluvia, y me hundí en los cojines sin quererlo. Claro, señor Carvajal. El doctor se acercó con la confianza de alguien que había hecho visitas a domicilio a esta familia durante décadas. Ahora, veamos qué tenemos aquí. Alejandro permaneció de pie junto a mi silla, tan cerca que pude sentir la tela de sus pantalones rozando mi hombro. Mientras el doctor Rosales desenvolvía el pañuelo empapado de sangre, vi la mandíbula de Alejandro apretarse, ese músculo ticando de nuevo. No es tan grave como parece, dijo el doctor después de un momento, palpando suavemente la herida.
Hice una mueca, y la mano de Alejandro se posó inmediatamente en mi hombro, pesada, cálida, tranquilizadora. Unos cuantos puntos deberían bastar. El corte está limpio. Necesitaré adormecer la zona. El doctor Rosales continuó, sacando material de su maletín. Quizás sienta un pequeño pinchazo. Asentí, tratando de concentrarme en cualquier cosa menos en el hombre que me observaba como un ángel oscuro. El fuego, la lluvia contra las ventanas, el olor a libros viejos y whisky caro. Pero mi conciencia seguía volviendo a la mano de Alejandro en mi hombro, su pulgar ahora moviéndose en pequeños círculos contra mi clavícula. La inyección dolió. Me mordí el labio, negándome a emitir un sonido, y sentí que el agarre de Alejandro se tensaba. Cuando lo miré, sus ojos estaban fijos en mi rostro con esa misma inquietante intensidad, como si estuviera memorizando cada microexpresión. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en esa panadería?, preguntó al doctor Rosales. Aunque seguía mirándome, no sabría decir, señor Carvajal. Ella tiene viejas cicatrices de quemaduras en los antebrazos, heridas defensivas en las manos. Está desnutrida. Probablemente no ha comido bien en semanas. Catalogó mis fracasos como pruebas en un juicio. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa, Sofía? La pregunta me tomó por sorpresa. Ayer, el almuerzo. Ayer, lo repitió rotundamente. Son casi las 6 p.m. Has trabajado desde las 4 a.m. con el estómago vacío. El doctor Rosales había comenzado a suturar. La aguja atravesaba mi carne adormecida. Observé en lugar de sentir, fascinada y perturbada por el hilo negro tejiéndose en mi piel como un bordado. Dante, dijo Alejandro sin volverse. Ni siquiera me había dado cuenta de que el hombre nos había seguido hasta el estudio. Haz que la cocina prepare una comida completa, algo caliente, nutritivo, y llévalo a la suite de invitados del ala este. ¿El ala este? Las manos del doctor Rosales se detuvieron un momento. Eso está bastante cerca de los apartamentos familiares. Soy consciente. El tono de Alejandro sugirió que la conversación había terminado. Señor Carvajal, intenté de nuevo, mi voz sonando pequeña en esta enorme habitación llena de poder y secretos. Aprecio mucho la atención médica, de verdad, pero debería irme a casa. Mi tía estará preocupada y tengo que encontrar otro trabajo. Tu tía está actualmente desmayada en su sofá con 2 botellas de vodka vacías. Lo dijo sin crueldad, simplemente lo afirmó como un hecho. Y no necesitarás otro trabajo, trabajarás aquí. Miré alrededor del estudio, tratando de imaginar qué papel podría desempeñar alguien como yo en un lugar así. ¿Haciendo qué? Lo que sea que necesite que hagas. Finalmente se movió, rodeando la silla para ponerse en cuclillas frente a mí, poniendo su rostro a mi altura. De cerca, pude ver pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Vivirás aquí en el ala este. Tendrás tu propia suite, tu propio personal. Las deudas de tu tía serán saldadas. No te faltará nada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Eso suena a una prisión. Sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. ¡Oh, la salvación! ¡Ya terminé!, anunció el doctor Rosales, dando un paso atrás para admirar su trabajo. 5 puntadas pulcras cruzaban mi palma, el hilo oscuro contra mi piel pálida. Me vendó la mano con una gasa adecuada, sus movimientos expertos y eficientes. Manténgala limpia y seca. Volveré en una semana para quitar los puntos. Gracias, doctor. Alejandro se puso de pie con un movimiento fluido y sentí inmediatamente la pérdida de su proximidad como algo físico. Acompañó al doctor hasta la puerta, sus voces bajando a un murmullo que no pude captar. Sola por primera vez desde la panadería, intenté procesar todo. La mansión, el personal, la riqueza que impregnaba cada superficie, y un Alejandro Carvajal, que me miraba como si fuera algo raro y precioso, algo que había estado buscando y finalmente había encontrado. Siempre fuiste mía. Simplemente aún no lo sabías. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía pertenecerle a alguien que nunca había conocido? La puerta se cerró detrás del doctor Rosales y Alejandro regresó, moviéndose con esa gracia depredadora
que lo hacía parecer más peligroso que los hombres armados que lo seguían. Se detuvo en una mesa auxiliar, sirviendo un líquido ámbar de un decantador de cristal en 2 copas. No bebo, dije mientras se acercaba con ambas copas. Es brandy. Ayudará con el shock. Me dio una en mi mano buena. Luego se sentó en la silla frente a mí, lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas casi se tocaran. Bebe, Sofía. Tomé un pequeño sorbo y el líquido me quemó la garganta, calentando todo lo que tocaba. Me observó por encima del borde de su propia copa y me di cuenta de que él aún no había bebido nada. Estaba esperando, asegurándose de que yo estuviera cómoda primero. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió más firme de lo que me sentía. ¿Qué parte? Todo. Sacarme de la panadería. Traerme aquí. El doctor. La oferta de trabajo. Si es que esto es. Hice un gesto con mi mano vendada. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Dejó su copa con cuidado deliberado. Luego se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún más etéreo. Te conozco desde que tenías 14 años, Sofía. Desde el día en que te mudaste a ese apartamento con tu tía después de que tus padres murieran. El hielo invadió mis venas. ¿Cómo? Yo tenía 21 años, ya dirigía partes del imperio de mi padre, aprendiendo a ser el hombre que todos esperaban que me convirtiera. Sus ojos nunca dejaron los míos. Te vi en la tienda de abarrotes de la calle 3. Estabas comprando las marcas más baratas de todo, contando monedas, tratando de averiguar cómo hacer que 100 pesos alimentaran a 2 personas durante una semana. Llevabas una chamarra 3 tallas más grande y seguías pidiéndole disculpas a todo el mundo, incluso cuando se tropezaban contigo. El recuerdo me golpeó como una ola. Recordé ese día. Recordé la vergüenza de contar centavos en la caja mientras la gente detrás de mí suspiraba impacientemente. Recordé la fría caminata a casa con bolsas que se sentían más pesadas de lo que deberían. Me viste comprar abarrotes. Mi voz salió estrangulada. Te vi sobrevivir. Extendió la mano por el espacio que nos separaba, sus dedos encontrando mi mano ilesa. Te he observado durante 4 años, Sofía. Te vi trabajar hasta el agotamiento en esa panadería. Te vi darlo todo a una tía que no te devolvía nada. Te vi desvanecerte un poco más cada día, volviéndote invisible porque pensabas que era más seguro que ser visible. Esto no era romántico. Esto era aterrador. Eso es obsesión. Él me proporcionó la palabra que no podía decir. Sí lo es. No te voy a mentir y pretender que esto es otra cosa de lo que es. He estado obsesionado contigo desde el momento en que te vi tratando de ser valiente en esa tienda de abarrotes, contando centavos con manos temblorosas. Estás loco, pero no aparté mi mano de la suya. Probablemente. Su pulgar trazó mis nudillos, el mismo gesto de la panadería. Pero ahora estás aquí, 18, finalmente legal, finalmente mía para protegerte como he querido durante 4 años. Las implicaciones me golpearon. Esperaste a que cumpliera 18 años. Esperé a que fueras lo suficientemente mayor como para que nadie pudiera cuestionar mi reclamo. Lo dijo sin vergüenza, sin disculpas. He eliminado a cada hombre que te miró mal. He pagado deudas que ni siquiera sabías que existían. Me aseguré de que tuvieras trabajo en esa panadería cuando otros eran despedidos. Te he estado cuidando desde las sombras, Sofía. Ahora te traigo a la luz. La boca se me había secado. Este hombre hermoso y aterrador, había estado orquestando mi vida durante años. Los prestamistas que dejaron de venir el año pasado. Míos. Ahora me reportan a mí. Nunca iban a tocarte. El arrendador que no nos subió el alquiler. Soy dueño del edificio. La cuenta de mi tía en la licorería. La pago cada semana. Debería haber estado gritando. Debería haber estado corriendo hacia la puerta, exigiendo irme, pidiendo ayuda. Pero la parte desesperada y exhausta de mí, la parte que se había estado ahogando durante 4 años, quería hundirse en la vida que él me ofrecía. Quería dejar que otra persona llevara el peso por una vez. Esto es una locura, susurré. Sí,
Él llevó mi mano a sus labios, presionando un beso en mis nudillos que se sintió como una marca. Pero no te irás porque estás tan cansada de sobrevivir como yo de verte sufrir. El fuego crepitó. La lluvia continuó su asalto sobre las ventanas, y Alejandro Carvajal sostuvo mi mano como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. ¿Ahora? Se puso de pie, tirando de mí con él. Ahora te mostraré tu habitación. Comes, descansas. Mañana discutiremos los detalles de tu nuevo puesto aquí. ¿Y cuál es ese puesto? Él sonrió. Luego realmente sonrió y transformó su rostro de simplemente hermoso a absolutamente devastador. Mi esposa. El mundo se inclinó. ¿Qué? Te casarás conmigo, Sofía. Consciente o no, te casarás conmigo. Él comenzó a guiarme hacia la puerta, su mano de nuevo en mi espalda. Pero espero que sea consciente. He esperado 4 años. Puedo esperar unas semanas más para que entiendas que este es tu lugar. Mis piernas se movieron automáticamente, siguiéndole fuera del estudio y subiendo esa gran escalera. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo se sentía entumecido, desconectado. Matrimonio con un hombre que había conocido hace horas, un hombre que me había estado observando durante años, un hombre que me miraba como si fuera oxígeno. Llegamos al segundo piso, luego continuamos hasta el tercero. Este nivel era más tranquilo, más íntimo, menos sirvientes apresurándose. La alfombra aquí era lujosa bajo mis pies, amortiguando nuestros pasos. Alejandro se detuvo en una puerta, abriéndola para revelar una suite que hacía que todo mi apartamento pareciera un armario. Cama con dosel y sábanas de seda. Una sala de estar con muebles de terciopelo. Ventanas de suelo a techo con vistas a los jardines actualmente cubiertos por la lluvia. Una puerta que conducía a lo que parecía un baño más grande que mi dormitorio. Esto es tuyo, dijo, observando mi reacción. Todo en esta habitación es tuyo. La ropa del armario la hice preparar a tu medida. El baño está completamente equipado. Si necesitas algo, cualquier cosa, hay un teléfono en la mesita de noche que conecta directamente con el personal. Entré lentamente, deslizando mi mano buena por la cabecera de la cama. La madera era lisa, cara, auténtica. Esto no era un sueño. Esto estaba sucediendo. La puerta se cierra por dentro, continuó. No entraré sin tu permiso, no hasta que estés lista. Me giré para mirarlo. Este hombre que había puesto mi vida patas arriba en cuestión de horas. ¿Y si nunca estoy lista? Algo oscuro cruzó su expresión. Entonces esperaré. Soy un hombre paciente, Sofía. Pero no te equivoques, eres mía. Has sido mía desde que tenías 14 años y contabas monedas. Solo necesitas tiempo para aceptarlo. Empezó a irse, luego se detuvo en el umbral. Tu cena llegará en 20 minutos. Después de comer, hay un baño esperando. Descansa un poco. Tenemos mucho que discutir mañana. Alejandro, dije, probando su nombre en mi lengua. Se quedó inmóvil, cada línea de su cuerpo tensa. Esto es un secuestro. No. Él se volvió hacia mí, y la mirada en sus ojos era pura posesión. Esto es un rescate. Simplemente aún no lo sabes. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, y me quedé sola en una habitación que costaba más que todo lo que había poseído junto. Caminé hasta la ventana, pegando la frente al frío cristal, observando la lluvia. En algún lugar de la ciudad, mi tía estaba borracha y desmayada. Mi antigua vida se disolvía como azúcar en agua. Y en esta mansión, entre estas sábanas de seda, en los ojos oscuros de Alejandro Carvajal, una nueva vida esperaba, una vida que no había elegido. Pero tal vez, susurró esa parte desesperada de mí, tal vez era la vida hacia la que me había estado ahogando todo este tiempo. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? En una cama que se sentía como dormir sobre nubes, en una habitación donde cada sombra podría esconder ojos observándome, la cena había llegado como prometido. Pollo asado con hierbas que no podía nombrar, verduras que realmente sabían a algo, pan que se derretía en mi lengua. Había comido mecánicamente, mi mente repitiendo cada palabra de Alejandro.
He estado obsesionado contigo desde el momento en que te vi. El baño había sido una tortura en su lujo. Agua que se mantenía caliente, jabón que olía a jazmín, toallas tan suaves que se sentían pecaminosas. Había encontrado pijamas en el armario, de seda, por supuesto, de un color verde esmeralda profundo que hacía que mi piel pálida pareciera casi luminosa. Todo me quedaba perfectamente. Me había estado observando el tiempo suficiente como para conocer mis medidas exactas. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. Ahora estaba sentada junto a la ventana mientras amanecía sobre la hacienda, pintándolo todo en tonos de rosa y oro. La lluvia finalmente había cesado, dejando el mundo limpio y brillante. Los jardines se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Setos cuidados, fuentes de mármol, senderos que serpenteaban entre árboles más antiguos que el propio país. Una prisión en el paraíso. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Señorita Pérez, una voz de mujer, con acento y suave. ¿Puedo entrar? Me puse una bata, otra prenda perfectamente ajustada del armario, y abrí la puerta. Una mujer de unos 50 años estaba allí, su cabello oscuro salpicado de canas, vestida con un sencillo vestido negro y un delantal blanco. Su rostro era amable, marcado por años de sonreír. «Soy María», dijo, «la jefa de servicio. El señor Carvajal me pidió que la ayudara a prepararse para el desayuno. ¿Puedo pasar?» Me hice a un lado y ella entró con la familiaridad de alguien que había trabajado en esa casa durante décadas. Llevaba una funda de ropa y un pequeño estuche. ¿No durmió?, observó, dejando sus cosas en la cama. No era una pregunta. No, yo tampoco lo haría, en su posición. Desabrochó la funda de ropa, revelando un vestido que me dejó sin aliento. Azul oscuro, sencillo pero elegante, con un corte que sugería sofisticación sin ser ostentosamente caro. Pero si me permite un consejo, señorita Pérez. Sofía, por favor. Sofía. Ella sonrió cálidamente. El señor Alejandro es muchas cosas. Peligroso, ciertamente. Posesivo, absolutamente, pero cruel, nunca. No con aquellos a quienes cuida. No me conoce lo suficiente como para preocuparse por mí. La risa de María fue suave, con conocimiento. Oh, niña, él te conoce desde hace más tiempo de lo que crees. He trabajado para esta familia durante 30 años. Lo he visto crecer de niño a hombre. Y en todo ese tiempo, nunca lo he visto mirar a nadie como te mira a ti. Me hizo un gesto para que me sentara en el tocador, y obedecí sin pensar. Sus manos eran suaves mientras comenzaba a cepillar mi cabello, desenredando con facilidad practicada. Hace 4 años, continuó María. Una noche, regresó a casa y le dijo a su padre que había encontrado a la mujer con la que se iba a casar. Su padre se rió, dijo que Alejandro era demasiado joven para saber lo que quería. Pero Alejandro solo sonrió y dijo, ella aún no sabe que existo, pero lo hará cuando sea el momento adecuado. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el espejo, pálido y con los ojos muy abiertos. Eso no es romántico. Así es como aman los hombres como Alejandro, terminó María, completamente, absolutamente sin concesiones. Comenzó a recogerme el cabello en un estilo elegante, pero sin ostentación. Su padre era igual con su madre. La vio en una gala benéfica, decidió que era suya y movió cielo y tierra para lograrlo. ¿Ella tuvo elección? Las manos de María se detuvieron. Siempre tenemos elecciones, Sofía. La pregunta es, ¿qué elección podemos soportar? Me miró a los ojos en el espejo. Podrías huir. Él no te detendría. Pero, ¿a dónde huirías? ¿De vuelta a ese apartamento? ¿De vuelta a matarte trabajando en esa panadería? ¿De vuelta a la invisibilidad? Las palabras dolieron más de lo que esperaba porque eran ciertas. ¿A qué regresaba? ¿A una vida de agotamiento y miedo? ¿A una tía que apenas recordaba que existía? ¿A una ciudad que nunca se dio cuenta cuando me estaba ahogando? Él te ofrece todo, dijo María suavemente. Protección, seguridad, un lugar y una familia. Sí, viene con condiciones. Sí, es posesivo y abrumador, pero pregúntate, ¿alguien más se ha preocupado lo suficiente
como para siquiera verte sufrir. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos, pero me las aguanté. No iba a llorar. No ahora. María terminó con mi cabello y me ayudó a ponerme el vestido. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Probablemente lo había sido. Cuando me miré en el espejo de cuerpo entero, apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a un lugar como este. El desayuno se sirve en el salón de desayunos a las 8, dijo María, recogiendo sus cosas. El señor Alejandro la espera. El salón de desayunos estaba en el segundo piso, con vistas a los jardines. La luz del sol entraba por las altas ventanas, haciendo que todo brillara. Una mesa estaba puesta con porcelana tan delicada que parecía que podría romperse si respiraba con demasiada fuerza. Flores frescas, rosas, lirios, perfumaban el aire. Alejandro estaba de pie junto a las ventanas, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca, las mangas remangadas hasta los codos. El aspecto informal de alguna manera lo hacía más peligroso, más real. Cuando me escuchó entrar, se giró y observé cómo su expresión pasaba de neutral a algo que no pude nombrar. Sofía, pronunció mi nombre como una plegaria. Te ves hermosa. María ayudó. Me quedé cerca de la puerta, insegura. Ven, siéntate. Me apartó una silla y me acerqué con cuidado, consciente de lo cerca que estaba, cómo su mano apenas rozó mi hombro mientras me sentaba. ¿Dormiste algo? No. Mentirle se sentía imposible. Se sentó frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las ojeras bajo sus propios ojos. Yo tampoco. No dejaba de pensar en ti ahí arriba, en esa habitación, probablemente planeando rutas de escape y cuestionando mi cordura. ¿Estás cuerdo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Su risa fue oscura, genuina. Probablemente no. No en lo que a ti respecta. Sirvió café para ambos. Añadió crema al mío sin preguntar, porque por supuesto, él sabía cómo lo tomaba. Pero dejando a un lado la locura, necesitamos discutir los aspectos prácticos de este arreglo. ¿Arreglo? Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, necesitando algo a lo que aferrarme. ¿Te refieres a mi matrimonio forzado con un extraño? Prefiero pensar en ello como un matrimonio concertado, como en otras culturas. Cogió su propia taza, observándome por el borde con la ventaja añadida de que estoy profunda e irrevocablemente enamorado de ti. El café me quemó la lengua. Tú no me amas, estás obsesionado conmigo. Hay una diferencia. ¿La hay? Dejó su taza, inclinándose hacia adelante. Sé que tomas tu café con 2 de crema y 1 de azúcar. Sé que detestas el olor del humo del cigarrillo porque te recuerda a tu padre. Sé que lloras en silencio y sin sonido, porque aprendiste pronto que nadie viene cuando haces ruido. Sé que tienes una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando te caíste de la bicicleta a los 7 años. Sé que tu color favorito es el verde, como el bosque que solías visitar con tus padres antes de que murieran. Sé que lees novelas románticas de la biblioteca porque te permiten escapar a mundos donde la gente es salvada. Dime, Sofía, ¿eso es obsesión o amor? Cada palabra era un cuchillo que atravesaba mis defensas, porque tenía razón. Él me conocía. Me conocía de verdad de formas en que nadie más lo había hecho. Es ambas, susurré, y eso es lo que lo hace aterrador. Bien, se reclinó, pareciendo satisfecho. El miedo significa que te estás tomando esto en serio. Una mujer entró con platos tapados, poniéndolos en la mesa con eficiencia practicada. No nos miró a ninguno de los dos, simplemente sirvió y desapareció. La comida era increíble. Huevos, pasteles, fruta fresca, tocino cocinado perfectamente crujiente. Mi estómago rugió a pesar de todo. Come, dijo Alejandro, llenando nuestros platos. Necesitarás tus fuerzas para hoy. ¿Qué pasa hoy? Varias cosas. Comenzó a comer, sus movimientos elegantes, incluso en algo tan simple como cortar huevos. Primero, vamos a tu apartamento a recoger lo que quieras conservar. Luego visitaremos a tu tía para explicarle la situación. Después de eso, tenemos una cita con mi abogado para discutir el contrato matrimonial. ¿Contrato matrimonial?
Empujé los huevos de mi plato como si fuera un acuerdo de negocios. Todo matrimonio es un acuerdo de negocios, Sofía. Yo solo soy honesto al respecto. Tomó un sorbo de café. Tendrás tus propias cuentas, tu propio dinero. No te faltará nada. A cambio, vivirás aquí como mi esposa. Asistirás a eventos conmigo y serás fiel. Eso es todo lo que pido. ¿Eso es todo? La histeria burbujeaba en mi pecho. ¿Fidelidad a un hombre al que aún no amo? Sus ojos se fijaron en los míos. Todavía no me amas, pero lo harás. Soy paciente, ¿recuerdas? ¿Y si me niego, si digo que no a todo esto? Se quedó muy quieto, y de repente pude ver al hombre peligroso bajo la apariencia civilizada. Entonces me sentiré muy decepcionado. Pero no te forzaré a nada, Sofía. La elección es tuya. Puedes salir por esa puerta ahora mismo. Haré que Dante te lleve a donde quieras ir. Las deudas de tu tía seguirán saldadas. Recibirás una suma considerable de dinero para empezar de nuevo en otro lugar. La esperanza se encendió. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero su sonrisa era afilada. Claro, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote si te estoy observando. Porque lo haré. Conoceré cada trabajo que tomes, cada persona que conozcas, cada aliento que respires. Nunca serás libre de mí, Sofía. La única pregunta es si me quieres en las sombras o a tu lado. La esperanza se desvaneció y murió. Esto no era una elección, era una inevitabilidad. Eres un monstruo, dije suavemente. Sí, no lo negó, pero soy un monstruo que quemará el mundo antes de que alguien te haga daño. ¿Puedes decir lo mismo de alguien más en tu vida? No pude. Esa era la terrible verdad. Nadie se había preocupado lo suficiente como para protegerme, para verme, para desearme con esta intensidad. Era retorcido, equivocado y completamente insano. Pero también era la primera vez en 4 años que no me sentía sola. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para procesar todo esto. Claro, se puso de pie, rodeando la mesa para ofrecerme su mano. Tómate todo el tiempo que necesites, pero mientras piensas, déjame mostrarte cómo podría ser tu vida. Le tomé la mano. ¿Qué otra opción tenía? Y le permití que me levantara. Estábamos demasiado cerca, su pecho casi rozando el mío, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro como si intentara leer mi alma. Voy a conquistarte, dijo suavemente, correctamente, como debería haber hecho si las circunstancias fueran diferentes. Voy a hacer que te enamores de mí, Sofía. Y cuando finalmente digas sí a casarte conmigo, será porque no puedes imaginar decir nada más. Eres muy seguro. Soy muy determinado. Su mano se levantó, sus dedos trazando mi mandíbula con una dulzura devastadora. Hay una diferencia. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Dante entró, su expresión cuidadosamente neutral, a pesar de que seguramente vio lo cerca que estábamos. Señor, el coche está listo, y su madre desea una palabra antes de que se marche. La mandíbula de Alejandro se tensó. Dile que estoy ocupado. Ella fue bastante insistente, señor. Un suspiro. Está bien, Sofía. Espera aquí. Solo tardaré un momento. Se fue y me desplomé contra la mesa. Mis piernas de repente débiles. Esta era mi vida ahora. Desayuno en salas de desayuno, personal que se materializaba y desaparecía como fantasmas. Un hombre que me observaba con ojos que contenían obsesión y devoción en igual medida. A través de las ventanas, podía ver los jardines a plena luz del día. Había un laberinto hecho de setos, fuentes con ángeles de piedra, bancos colocados en lugares perfectos para leer o contemplar. Era hermoso. Una jaula dorada seguía siendo una jaula, pero al menos esta venía con rosas. Realmente te quiere, ¿sabes? Me di la vuelta. Isabela Carvajal estaba en la puerta, elegante con un traje de pantalón color crema, su cabello impecable a pesar de la hora temprana. Se movió por la habitación como una reina inspeccionando su dominio. Señora Carvajal, no la escuché. Quería hablar contigo en privado. Se sirvió café con manos firmes. Antes de que esto avance, debes entender en lo que te estás metiendo.
No creo que alguna vez entienda en lo que me estoy metiendo. Su risa fue amarga. No, probablemente no. Los hombres Carvajal no vienen con manuales de instrucciones. Me estudió por encima de su taza. Pero sí vienen con ciertas expectativas. Lealtad por encima de todo, perfección pública, comprensión privada de que lo que sucede dentro de estas paredes se queda dentro de estas paredes. No entiendo. Lo harás. Dejó su taza con un suave tintineo. Mi esposo, el padre de Alejandro, era muy parecido a su hijo. Obsesivo, posesivo, completamente devoto de las cosas que reclamaba como suyas. Yo tenía 19 años cuando él decidió que yo iba a ser su esposa. Yo tampoco tuve la elección. ¿Alguna vez lo amaste? Algo cruzó su rostro. Aprendí a hacerlo. O quizás simplemente aprendí que el amor y la posesión a veces se parecen mucho entre sí. Se acercó. Su perfume floral caro me envolvió. Alejandro es más suave de lo que su padre fue alguna vez. Realmente le importa si eres feliz. Su padre solo se preocupaba si yo era obediente. Eso es un nivel bajo. Bienvenida a la familia Carvajal. Extendió la mano, alisando el cuello de mi vestido con eficiencia maternal. Un consejo, Sofía. No luches contra lo inevitable. Alejandro ha decidido que eres suya. Nadie ni nada cambiará su mente. Puedes hacer esto difícil para ti misma o puedes aceptarlo y encontrar la felicidad que puedas dentro de los parámetros que él establece. Eso no es felicidad. Eso es supervivencia. A veces son lo mismo. Dio un paso atrás, examinándome como si fuera una pintura que estaba considerando comprar. Eres más fuerte de lo que pareces. Necesitarás serlo. Hay gente que no estará contenta de que Alejandro elija a una extraña. Gente con hijas que esperaban que se casara con ellas. Gente que te ve como una debilidad que pueden explotar. ¿Me está amenazando? No, niña, te estoy advirtiendo. Su expresión se suavizó ligeramente. A pesar de todo, creo que podría ser buena para él. Ha estado medio vivo durante 4 años, pasando por los movimientos, esperándote. Ahora que te tiene, vuelve a ser peligroso, centrado. Eso es bueno para la familia. Solo trata de no romperle el corazón. Hombres como Alejandro no se recuperan de ese tipo de herida. Antes de que pudiera responder, Alejandro regresó. Su expresión se oscureció al ver a su madre. Creí haberle dicho a Dante, lo hiciste, lo ignoré. Isabela se movió hacia la puerta con gracia. Solo estaba conociendo a tu futura esposa. Es encantadora, Alejandro. Trátala mejor de lo que tu padre me trató a mí. Eso no es un alto estándar, madre. No. Se detuvo en la puerta. Pero eres capaz de superarlo. No me decepciones. Se fue y el silencio llenó la habitación. Alejandro se pasó una mano por el cabello, luciendo repentinamente exhausto. Me disculpo por mi madre. Tiene buenas intenciones, pero tiende a decir la verdad. Me advirtió que estoy entrando en un mundo que no entiendo. Ambas cosas. Él me ofreció su mano de nuevo. ¿Estás lista para enfrentar tu antigua vida? Para decirle adiós. Miré su mano, fuerte, firme, ofreciendo tanto salvación como prisión. Luego miré la mía, aún vendada por el accidente de ayer que había iniciado todo esto. El corte que había sangrado en suelos de mármol y me había llevado aquí a este momento. A esta elección que en realidad no era una elección en absoluto. Tomé su mano. Vamos, dije. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y posesivos y aterradoramente suaves. Y mientras salíamos de ese salón, bajando esas grandes escaleras hacia un coche que nos llevaría a mi antiguo apartamento, me di cuenta de algo que me hizo latir el corazón con miedo y algo más que no pude nombrar. No quería soltar la mano. El edificio de departamentos se veía aún peor a la luz del día. Pintura desconchada, ventanas rotas, grafitis salpicados en la entrada como enojadas oraciones a dioses que habían dejado de escuchar. El contraste entre esto y la hacienda Carvajal era tan marcado. Se sentía como si hubiéramos viajado a un país diferente. Pegué la frente a la ventana del sub, de repente con náuseas. Viviste aquí durante 4 años. La voz de Alejandro contenía una furia apenas controlada. Él estaba sentado a mi lado,
su cuerpo rígido, sus manos apretadas en puños sobre sus muslos. 4 años en esto era todo lo que podíamos pagar. Lo interrumpí. A la defensiva, a pesar de todo, no todo el mundo nace en mansiones. No. Su mano encontró la mía, apretándola con fuerza. Pero nadie debería tener que vivir así tampoco, especialmente tú. Dante y Luca flanquearon el vehículo al salir, sus ojos escaneando constantemente, las manos cerca de armas ocultas. Los vecinos que normalmente se congregaban en la puerta se dispersaron como cucarachas al ver el sub, los trajes, el aura de peligro que rodeaba a Alejandro como perfume. El ascensor estaba roto, llevaba meses, así que subimos 5 tramos de escaleras que olían a orina y desesperación. Mis piernas recordaban cada paso, cada grieta en el cemento, cada mancha que había aprendido a evitar. La furia de Alejandro pareció crecer con cada piso, su respiración volviéndose más controlada, más peligrosa. «Es aquí», dije, deteniéndome en el 5C. La puerta estaba arañada y abollada, el número apenas visible. Pude escuchar la televisión a todo volumen dentro. Un programa de entrevistas matutino que mi tía veía religiosamente mientras se curaba la resaca. Llamé a la puerta. Nadie respondió. Llamé con más fuerza. «¿Qué quieres?». La voz arrastrada de mi tía se oyó a través de la puerta. «Si vienes por dinero, no tengo». «Tía María, soy yo, Sofía». Silencio. Luego pasos arrastrados. El sonido de varios cerrojos deshechos. La puerta se abrió un poco, revelando los ojos inyectados en sangre y el cabello desaliñado de mi tía. Todavía llevaba la ropa de ayer, el maquillaje corrido, apestando a alcohol y cigarrillos. «Sofía», parpadeó, confundida. «¿Por qué no estás en el trabajo? ¿Y quién demonios son?» Sus ojos se posaron en Alejandro y vi el reconocimiento cruzar su rostro. El miedo le siguió inmediatamente. «Señor Carvajal, yo no lo esperaba». «Señora Pérez». La voz de Alejandro era puro hielo. «Necesitamos hablar. ¿Podemos pasar?». Mi tía se tambaleó hacia atrás y entramos al apartamento que había sido mi prisión durante 4 años. Un solo salón que servía de sala de estar, cocina y comedor. Un baño apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta. 2 dormitorios, el mío poco más que un armario. El lugar era un desastre. Botellas vacías, ceniceros desbordados, platos apilados en el fregadero, el hedor de la decadencia y el abandono. Observé a Alejandro asimilarlo todo. Vi su mandíbula apretarse más con cada detalle. Dante y Lucas se colocaron junto a la puerta, bloqueando cualquier escape. «Sofía, mi amor, ¿qué está pasando?». La voz de mi tía había adquirido el tono lastimero que usaba cuando quería algo. «¿Pasó algo en la panadería?». Se podría decir que sí. Alejandro se adentró en el apartamento, su presencia haciendo que el espacio reducido se sintiera aún más pequeño. Cogió una botella de vodka vacía, la examinó, la dejó con cuidado deliberado. «Dígame, señora Pérez, ¿cuándo fue la última vez que proveyó para su sobrina?». «Yo no sé de qué». «¿Cuándo fue la última vez que compró provisiones, pagó una cuenta, preparó una comida?». Su voz permaneció tranquila, lo que de alguna manera la hizo más aterradora. «¿Cuándo fue la última vez que estuvo sobria el tiempo suficiente como para darse cuenta de que Sofía se estaba matando trabajando para mantenerla alimentada y con un techo?». El rostro de mi tía se arrugó. «Ahora, un momento. No me interesan las excusas». Alejandro se giró para mirarla fijamente y vi a mi tía encogerse. «Estoy aquí para informarle de que Sofía ya no vivirá aquí ni la mantendrá. Sus deudas han sido saldadas. Este apartamento ha sido pagado con 6 meses de anticipación. Lo que haga después de eso es su problema. Ella es mi sobrina. No puedes llevártela así como así». «No la estoy llevando. Ella elige irse. Hay una diferencia». Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. «Díselo, Sofía». Mi garganta se sentía apretada. A pesar de todo, la bebida, la negligencia, el abandono emocional seguía siendo familia. La única familia que me quedaba. «Tía María, me voy. Voy a trabajar para el señor Carvajal».
¿Trabajar para él? Su risa fue desagradable. Sabiendo, así es como lo llaman ahora. He oído las historias sobre los hombres, Carvajal. No contratan a chicas de tu edad para trabajar, cariño, sino que la us... Terminé esa frase. La voz de Alejandro bajó a un tono letal. Por favor, me encantaría escuchar lo que cree que pretendo hacer con su sobrina mientras usted ha estado bebiendo hasta la inconsciencia todas las noches. La boca de mi tía se cerró de golpe. Eso pensé. Alejandro me hizo un gesto. Coge lo que necesites. Nos vamos. Me dirigí a mi minúscula habitación en piloto automático, sacando la maleta gastada que había traído de la casa de mis padres 4 años atrás. No había mucho que empacar. Unas pocas mudas de ropa, todas gastadas y desteñidas. Algunas fotos de mis padres. Un joyero con el collar de mi madre. Libros de la biblioteca que nunca había devuelto porque no podía soportar separarme de ellos. ¿Es esto todo? Alejandro apareció en la puerta, llenando el pequeño espacio. Sus ojos recorrieron mis escasas pertenencias, y algo parecido al dolor cruzó su rostro. ¿4 años y esto es todo lo que tienes? No necesitaba mucho. No. Él se acercó, quitándome la maleta de las manos. Solo sobreviviste con lo mínimo posible porque le diste todo lo demás a alguien que no lo merecía. Ella es todo lo que tenía. Era todo lo que tenías. Su mano ahuecó mi cara, su pulgar limpiando una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Ahora me tienes a mí, y no me voy a ir a ninguna parte. Volvimos a la sala principal. Mi tía estaba encorvada en el sofá, llorando, el maquillaje chorreando en negros arroyos por su cara, lágrimas manipuladoras diseñadas para hacerme sentir culpable. Y funcionaron. Al menos un poco. Sofía, por favor, sollozó. No me dejes sola. Eres todo lo que me queda de tu madre. Qué gracioso. La voz de Alejandro era fría. Ella nunca pareció recordar eso mientras usted se bebía los sueldos de Sofía. Tengo un problema. Estoy enferma. Usted es egoísta. Le entregó mi maleta a Dante. Hay una diferencia. Sofía le dio 4 años de su vida. Usted no le dio nada más que más trabajo y más preocupaciones. Eso termina ahora. Me moví hacia la puerta. Mis piernas sentí que pesaban. Era la ruptura final de mi antigua vida. Los sollozos de mi tía me siguieron, cada vez más fuertes, más desesperados. Sofía, Sofía, por favor no hagas esto. No me dejes. Me detuve, mi mano en la manija de la puerta. Alejandro estuvo a mi lado inmediatamente, su presencia sólida y tranquilizadora. No le debes nada, dijo en voz baja. Ni culpa, ni explicaciones, nada. Es familia. La familia no te destruye para salvarse a sí misma. Su mano cubrió la mía en la manija de la puerta. Ven, vamos a casa. La palabra debería haberse sentido mal, pero mientras bajábamos esos 5 tramos de escaleras, salíamos de ese edificio que nunca había sido otra cosa que una jaula, nos subíamos al sub que olía a cuero y seguridad. Me di cuenta de que Alejandro tenía razón. Nos íbamos a casa. Simplemente no había sabido dónde estaba mi hogar hasta ahora. El viaje de regreso transcurrió en silencio. Alejandro me tomó la mano todo el tiempo, su agarre firme, pero sin causar dolor. Su pulgar trazaba patrones en mi piel que parecían promesas. Dante conducía con eficiencia practicada mientras Luca hacía llamadas telefónicas en voz baja, arreglando cosas en segundo plano. Cuando llegamos a la hacienda, Isabela nos esperaba en los escalones. Me miró la cara y despidió a Alejandro con un gesto. Yo me encargo de ella desde aquí. Tienes una reunión con la familia Rossetti. Puedo reprogramar. No lo harás. El tono de Isabela no admitía discusión. Los negocios no se detienen porque hayas adquirido una esposa. Ve, yo la cuidaré. Alejandro parecía indeciso. Sus ojos buscaban los míos. Volveré para la cena. Si necesitas algo, ella estará bien. Isabela ya me guiaba por los escalones. Ve a intimidar a tus socios de negocios. Déjame a la chica. Lo observé irse con reticencia grabada en su rostro. Luego Isabela me condujo al interior. No a mi habitación, sino a una soleada sala de estar que no había visto antes. El té ya estaba esperando, junto con delicados pasteles que no me imaginaba comiendo. Siéntate, ordenó.
y obedecí. Ella sirvió el té con gracia practicada. Añadió azúcar sin preguntar. Otra cosa que simplemente sabían de mí, y me empujó la taza en las manos. Eso fue más difícil de lo que esperabas, observó. No pensé que sería fácil, pero no pensaste que dolería. Sorbió su propio té. Dejar cosas rotas atrás siempre duele, incluso cuando sabemos que eran veneno. Nos sentamos en silencio un momento. La habitación era hermosa, paredes color crema, obras de arte que probablemente costaban más que el apartamento de mi tía, ventanas con vistas a los jardines donde pude ver a los jardineros trabajando entre las rosas. Mi hijo está obsesionado contigo, dijo Isabela finalmente. En caso de que no fuera obvio. Era obvio. Bien, entonces también sabes que la obsesión puede ser peligrosa para ambos. Dejó su taza. Los hombres Carvajal aman ferozmente. También destruyen por completo. Necesitas entender de qué lado estás de eso. ¿De qué lado estaba su padre con usted? Su sonrisa era triste. Ambos. Me amó y me destruyó en igual medida. Pero sobreviví y eventualmente encontré mi propio poder dentro de esta familia. Se inclinó hacia adelante. Eso es lo que necesitas hacer, Sofía. Encontrar tu poder. No solo ser la esposa de Alejandro. Sé su igual, su compañera. La única forma de sobrevivir a un Carvajal es igualar su intensidad. No sé cómo. Lo harás. Se puso de pie, alisándose la falda. Ahora tenemos trabajo que hacer. Tienes una reunión con el abogado esta tarde y necesitas entender exactamente lo que vas a firmar. Las siguientes horas fueron un torbellino de terminología legal y cláusulas contractuales. El abogado, el señor Benedetti, era un anciano con ojos perspicaces y una mente aún más aguda. Explicó el acuerdo prenupcial con precisión clínica. Tendrás acceso a una cuenta con $50,000 al mes para gastos personales, dijo, deslizando papeles por su escritorio. La hacienda y todas las propiedades permanecen en el fideicomiso de la familia Carvajal. En caso de divorcio, no habrá divorcio, dijo Alejandro desde la puerta. No lo había oído volver. Se movió por la habitación como si la poseyera, lo cual probablemente era cierto, y se paró detrás de mi silla, sus manos posándose en mis hombros. Continúa. El señor Benedetti se aclaró la garganta. En el improbable caso de divorcio, la señora Carvajal recibiría un acuerdo de 5 millones, más el apartamento de lujo en la ciudad. Todos los demás activos permanecen con la familia. 5 millones, más dinero del que yo podía comprender, por casarme con un hombre que conocía hacía 2 días. Sin embargo, continuó el señor Benedetti, si la señora Carvajal cometiera adulterio, todos los acuerdos financieros quedarían anulados. Yo nunca, comencé. Lo sé. Las manos de Alejandro se apretaron en mis hombros. Pero está en el contrato de todas formas. Estándar para los matrimonios, Carvajal. Y para ti. Me giré para mirarlo. ¿Qué pasa si tú cometes adulterio? Su expresión se oscureció. No lo haría. La idea de otra mujer me revuelve el estómago. Eres tú para mí, Sofía. No hay nadie más. Nunca habrá nadie más. La intensidad en su voz me cortó la respiración. El señor Benedetti tosió incómodo y barajó papeles. También está el asunto de la boda en sí, dijo. El señor Carvajal ha solicitado una ceremonia en 3 semanas. ¿Eso es aceptable para usted, señorita Pérez? 3 semanas. 21 días hasta que me convirtiera en Sofía Carvajal. Hasta que esta extraña y abrumadora situación se volviera permanente. Mi voz falló. Alejandro rodeó la silla, agachándose frente a mí para que estuviéramos a la misma altura. Sé que es rápido, sé que todo esto está pasando demasiado rápido, pero he esperado 4 años, Sofía. No puedo esperar mucho más. Sus manos encontraron las mías, acunándolas suavemente. Di que sí, déjame darte todo, déjame protegerte, déjame amarte como mereces ser amada. Tú no me amas, ni siquiera me conoces. Sé que te muerdes el labio cuando estás nerviosa. Sé que lloras en la ducha para que nadie te oiga. Sé que lees los finales de los libros primero porque no puedes con el suspense.
Sé que te aterrorizan las tormentas eléctricas porque tus padres murieron en un accidente de coche durante una. Te conozco, Sofía, mejor que nadie. Las lágrimas corrían por mi cara. Todo lo que dijo era cierto. Cada detalle íntimo, cada secreto que creía haber mantenido oculto, había estado observando, aprendiendo, catalogando cada parte de mí. Esto es una locura, susurré. Sí, besó mis nudillos, sus labios cálidos contra mi piel. Pero también es inevitable, así que di que sí. Deja de luchar contra lo que ambos sabemos que va a pasar de todos modos. Miré al señor Benedetti, a su expresión cuidadosamente neutral, al contrato extendido ante mí, páginas de jerga legal que básicamente decían que accedía a pertenecer a Alejandro Carvajal por el resto de mi vida. Luego volví a mirar a Alejandro, a sus ojos oscuros llenos de obsesión y devoción, y algo que podría ser realmente amor, aunque retorcido. Sí, me oí decir, me casaré contigo. La sonrisa que se extendió por su rostro fue puro triunfo. Se puso de pie, levantándome con él, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, su boca estaba sobre la mía. El beso fue todo y nada de lo que esperaba. Suave pero exigente, pidiendo y tomando simultáneamente. Sus manos enmarcaron mi rostro como si fuera algo precioso, mientras sus labios se movían contra los míos con una habilidad practicada que hablaba de una experiencia que yo no tenía. Me habían besado antes, torpes intentos adolescentes que no significaban nada. Esto era diferente. Esto era una posesión. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Mía, susurró contra mis labios. Finalmente mía. El señor Benedetti se aclaró la garganta de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Procedemos con las firmas? La pluma se sentía pesada en mi mano. Miré la línea de puntos, el espacio donde mi firma haría todo esto real, legal, vinculante. La mano de Alejandro cubrió la mía, estabilizándola. Juntos, dijo suavemente. Firmé Sofía Pérez por última vez. En 3 semanas ese nombre desaparecería, reemplazado por uno que conllevaba peso, peligro y poder. ¡Felicidades!, dijo el señor Benedetti, recogiendo los papeles. Los archivaré inmediatamente. Alejandro ya me estaba arrastrando hacia la puerta, su emoción palpable. Quiero mostrarte algo, dijo, guiándome por pasillos que aún no había explorado. Subimos otro tramo de escaleras hasta el cuarto piso. Abrió una puerta para revelar una habitación que me dejó sin aliento. Ventanas de pared a pared con vistas a toda la hacienda, estanterías que cubrían cada espacio disponible, llenas de volúmenes encuadernados en cuero y novelas nuevas por igual. Un rincón de lectura con cojines y mantas. Un escritorio con flores frescas. «Esta es tu biblioteca», dijo, observando mi reacción. «La preparé para ti. Cada libro que alguna vez sacaste de la biblioteca pública está aquí, además de cientos más que pensé que te gustarían». Entré lentamente, deslizando mis dedos por los lomos. Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, la colección completa de las Bronte. Romances modernos con tapas dobladas. Todo lo que siempre había amado, además de tesoros que nunca me había atrevido a soñar con poseer. ¿Cómo supiste? Te lo dije, he estado prestando atención. Se acercó por detrás de mí, su pecho contra mi espalda, sus brazos envolviendo mi cintura. Todo lo que siempre has querido, Sofía. Te lo daré. Libros, ropa, joyas, viajes, cualquier cosa. Solo tienes que pedirlo. Y todo lo que cuesta es mi libertad. No. Él me giró para mirarlo. Su expresión era seria. Todo lo que cuesta es tu confianza. Confiar en que te cuidaré. Confiar en que nunca te haré daño como lo hizo tu tía. Confiar en que cuando digo que te amo, lo digo con cada fibra de mi ser. Estás pidiendo mucho. Lo sé. Su frente descansaba contra la mía. Pero a cambio te ofrezco todo. El sol se estaba poniendo, pintando la biblioteca en tonos de oro y ámbar. En 3 semanas sería su esposa. En 3 semanas esta sería mi vida. Bibliotecas y lujos, obsesión y devoción. Un hombre que destruiría el mundo por mí, pero no me dejaría salir de una jaula dorada.
Pero estando allí en los brazos de Alejandro, rodeada de libros y belleza, me di cuenta de algo aterrador. Me estaba empezando a gustar mi jaula. La boda sería en 2 días. Me paré frente al espejo de cuerpo entero, en lo que pronto sería nuestro dormitorio. Alejandro había insistido en que me mudara a la suite principal después del compromiso, observando a las costureras hacer los últimos ajustes a un vestido que costaba más que un coche. Seda de marfil, bordado a mano con perlas, ajustado a mi cuerpo como si hubiera crecido allí. Parecía una princesa de uno de esos libros de mi biblioteca. Parecía alguien completamente diferente. Bellísima, susurró María, con lágrimas en los ojos. El señor Alejandro perderá la cabeza cuando la vea. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino. Días llenos de pruebas de vestuario, degustaciones de menús, reuniones con organizadores de bodas que trataban cada detalle como una operación militar. Noches llenas de cenas donde Alejandro me observaba como si pudiera desaparecer. Conversaciones donde él aprendía mi presente mientras yo lentamente descubría fragmentos de su pasado. Y momentos de afecto físico cuidadosamente controlado que me dejaban con ganas de más y aterrorizada de lo que eso significaba. Él había cumplido su palabra, no había presionado, no había exigido, no había entrado en mi habitación sin permiso, pero la tensión entre nosotros había crecido con cada día que pasaba, tensándose hasta que sentía que podría desmoronarme solo por la anticipación. «Todo terminado, señorita Pérez», anunció la jefa de costureras, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Está perfecta, perfecta. Nunca había sido perfecta en nada. Y sin embargo, aquí estaba, a punto de casarme con una de las familias más poderosas del país, vistiendo un vestido que valía una fortuna, luciendo como si perteneciera. Gracias, logré decir. Es hermoso». Me ayudaron a quitarme el vestido con reverente cuidado, guardándolo como el tesoro que era. Me cambié de nuevo a unos vaqueros y un suéter de cachemira. Mi guardarropa había explotado en 3 semanas, lleno de ropa que nunca había soñado con poseer, y me dirigí al piso de abajo. Alejandro estaba en su estudio como de costumbre. La puerta estaba entreabierta, y pude oírlo hablar en italiano rápido, su tono cortante y peligroso. Había aprendido que ese tono significaba negocios, significaba que alguien lo había disgustado, significaba que la violencia burbujeaba justo debajo de su superficie civilizada. Llamé suavemente. La conversación se detuvo inmediatamente. «Entra», dijo, luego cambió al español. «Adelante, Sofía». Estaba sentado detrás de un enorme escritorio, papeles extendidos ante él, un vaso de whisky a su codo. Se había aflojado la corbata, se había subido las mangas, y la visión de sus antebrazos, fuertes, cubiertos de cabello oscuro, me hizo sentir algo por dentro que no quería examinar con demasiada atención. «¿Todo bien con el vestido?», preguntó, colgando el teléfono. «Perfecto, ya terminaron». «Bien», se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio con esa gracia depredadora que había llegado a reconocer. «Tengo algo para ti». De un cajón sacó una caja de terciopelo negro. No era una caja de anillo, ya habíamos hecho esa ceremonia. Yo usando un anillo de compromiso con un diamante tan grande que parecía obsceno. Este era más grande, rectangular. No tenías que abrirlo. Lo puso en mis manos, luego dio un paso atrás, observando mi rostro con atención. Dentro yacía un collar que me cortó la respiración. Diamantes y zafiros dispuestos en un intrincado patrón, cada piedra atrapando la luz y proyectando arcoíris por el estudio. Era de calidad de museo, el tipo de joya que aparecía en revistas con guardias armados a su lado. «Alejandro, no puedo». Era de mi abuela. Él sacó el collar con cuidado, moviéndose detrás de mí. Lo llevó el día de su boda. Mi abuelo se lo dio la noche anterior. Le dijo que era una promesa de que le daría el mundo, pero ella tenía que confiar en él para que lo hiciera. Sus dedos rozaron mi cuello mientras abrochaba el cierre, y me estremecí. El collar se posó en mi piel, pesado, cálido y de un valor incalculable. ¿Ella confiaba en él? Eventualmente, sus manos se posaron en mis hombros,
y pude ver nuestro reflejo en la ventana, él alto y oscuro detrás de mí, yo empequeñecida por su presencia, usando joyas que valían una fortuna. Le tomó tiempo, pero aprendió que cuando un hombre Carvajal ama, ama completamente, sin reservas, sin fin. Me giré para mirarlo, el collar frío contra mi garganta. ¿Y él la hizo feliz? Lo intentó. Todos los días lo intentó. La mano de Alejandro se levantó, sus dedos trazando la línea de joyas por mi clavícula. Algunos días lo logró, otros días fracasó, pero nunca dejó de intentarlo. Eso es todo lo que puedo prometerte, Sofía. Intentaré cada día hacerte feliz. Y si fallo, lo intentaré con más ahínco al día siguiente. Y si no es suficiente, entonces seguiré intentándolo hasta que muera. Su voz era feroz, absoluta. No hay un escenario en el que me rinda contigo, con nosotros. Necesitas entender eso. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Él lo miró y su expresión se oscureció. Necesito tomar esto. Asuntos que no pueden esperar. Claro. Empecé a irme, pero su mano me sujetó la muñeca. Quédate con el collar. Quiero verte usándolo en la cena. La llamada duró horas. Pasé el tiempo en mi biblioteca intentando leer, pero incapaz de concentrarme. El collar se sentía como un collar, hermoso pero vinculante, un recordatorio de lo que me estaba convirtiendo, de quién me estaba convirtiendo. La señora Alejandro Carvajal. La cena fue tensa. Alejandro estaba distraído, su mente claramente en otro lugar. Isabela picoteaba su comida con desinterés aristocrático. El silencio se prolongó, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Ha habido una complicación, dijo Alejandro finalmente, dejando el tenedor. Nada que afecte la boda, pero necesito encargarme de algo esta noche. Me iré hasta la mañana. ¿Qué tipo de complicación? Los ojos de Isabela eran penetrantes. Los Moretti están haciendo ruido sobre disputas territoriales, nada que no pueda manejar. Me miró. Lo siento. Quería que nuestra última noche antes de la boda fuera... Está bien, forcé una sonrisa. Lo entiendo, los negocios primero. Su mandíbula se tensó. Tú eres lo primero, siempre. Pero esto no puede esperar. Se fue poco después, llevándose a Dante y Luca y una SUV lleno de hombres armados. Observé desde la ventana cómo el convoy desaparecía por el camino de entrada. Las luces rojas de los pilotos traseros se las tragaba la oscuridad. Aprenderás a odiar esas partidas, dijo Isabela desde detrás de mí, nunca sabiendo si volverá, si esta será la noche en que alguien finalmente lo alcance. Eres muy alentadora. Soy honesta. Se puso a mi lado. Mi marido murió en una reunión de negocios que salió mal. Un minuto estaba vivo, negociando un trato. Al siguiente, estaba en el suelo con una bala en el pecho. Alejandro tenía 23 años. Tuvo que asumir la posición de su padre inmediatamente. Sin tiempo para lamentarse, sin tiempo para adaptarse. Se convirtió en el hombre que es ahora porque no tuvo otra opción. La miré, viendo más allá de la elegante fachada a la mujer que había sobrevivido a la pérdida de su marido a causa de la violencia. ¿Te arrepientes de casarte con esa familia? Todos los días. Su sonrisa era triste y para nada. Esa es la paradoja de amar a un Carvajal. Te dan todo y te quitan todo en igual medida. Solo tienes que decidir si lo que te dan vale lo que te quitan. Me dejó sola con ese pensamiento. Me acosté temprano, el collar aún en mi garganta, demasiado asustada para quitármelo. Dormí intermitentemente, llena de sueños de sangre en suelos de mármol y los ojos de Alejandro volviéndose fríos y vacíos. Un estruendo me despertó. Me senté, el corazón latiéndome, desorientada. El reloj marcaba las 3:47 am. Otro estruendo, más cerca esta vez. Gritos, el sonido de algo rompiéndose, agarré una bata y corrí al pasillo. Miembros del personal pasaban corriendo, sus rostros pálidos. María me agarró del brazo cuando me dirigía en las escaleras. Señorita Pérez, debería quedarse. ¿Dónde está Alejandro? En el hall de entrada, pero usted no debería... Ya estaba corriendo. La escena en el hall de entrada me detuvo en seco. Alejandro estaba en el centro,
su camisa blanca empapada de sangre, sus nudillos partidos y sangrando. Dante y Luca lo flanqueaban, también ensangrentados, pero de pie. Y en el suelo de mármol, ese inmaculado mármol blanco, un hombre yacía inconsciente, su rostro un desastre de sangre y dientes rotos. ¡Alejandro! No pensé, simplemente corrí hacia él, mis manos buscando frenéticamente heridas. ¿Estás herido? ¿De dónde viene toda esta sangre? No es mía. Su voz era muerta, plana. Miré al hombre inconsciente, luego de nuevo a Alejandro. Sus ojos estaban vacíos, fríos, los ojos del monstruo que había prometido que podía ser. Este era el hombre que dirigía un imperio criminal. Este era el peligro del que todos me habían advertido. Debería haberme aterrorizado. En cambio, me acerqué más, mis manos encontraron su rostro. ¿Estás seguro de que no estás herido? Algo cambió en su expresión, el calor volvió a inundarlo. Estoy bien, preciosa. Solo tuve que enviar un mensaje en nuestra casa. Isabela apareció en las escaleras, sorprendentemente tranquila, dado el hombre sangrando en su suelo. Alejandro, tenemos gente para esto. Necesitaba ver mi cara cuando dejé claro que el brazo de Alejandro me rodeó, atrayéndome contra su camisa ensangrentada. Los Moretti lo enviaron a espiar, a buscar debilidades. Estaba tomando fotos de la casa, de la ventana de Sofía. El hielo invadió mis venas. Mi ventana. No tomará más fotos. La voz de Alejandro era suave, mortal. Tampoco lo hará nadie más que crea que puede amenazar lo que es mío. Luca y Dante ya arrastraban al hombre inconsciente hacia la puerta. No pregunté a dónde lo llevaban. No quería saber. «Estás temblando», dijo Alejandro, finalmente mirándome. «Lo siento. No debiste haber visto esto. No te tengo miedo. Deberías tenerlo». Pero sus brazos me apretaron. «Soy un monstruo, Sofía. Hago cosas terribles para proteger lo que es mío». Esto hizo un gesto hacia la sangre, la violencia. Esto es lo que realmente soy. Lo miré, a este hombre que me había estado observando durante 4 años, que me había dado todo, que acababa de golpear a alguien hasta dejarlo inconsciente por tomar fotos de mi habitación. Sé quién eres, siempre lo he sabido, me lo dijiste desde el principio. Y sigues aquí. Todavía estoy aquí, y me di cuenta de que era verdad. Tuve 3 semanas para huir, para cambiar de opinión, para rechazar esta vida. Pero no lo hice porque en algún lugar entre la panadería y ahora, entre la obsesión y la devoción, había dejado de ver la jaula y había empezado a ver al hombre. «Sube», dijo suavemente. «Límpiate. Iré contigo cuando termine aquí. Tu habitación o la mía», sus ojos brillaron. «Es hora de que te acostumbres. En 2 días, de todos modos, la compartiremos». Debería haber discutido. Debería haber mantenido los límites que habíamos construido cuidadosamente. En cambio, asentí y subí, mi corazón latiendo con fuerza por razones completamente diferentes ahora. 45 minutos después, apareció en el umbral de su dormitorio. Nuestro dormitorio se había duchado, se había puesto pantalones de pijama y nada más. Su cabello aún húmedo. Los cortes en sus nudillos estaban vendados. «Ven aquí», dijo en voz baja. Fui hacia él y me atrajo contra su pecho desnudo, sus brazos rodeándome por completo. Nos quedamos así un largo momento, simplemente respirando juntos, su corazón latiendo con firmeza contra mi oído. «Mataría por ti», susurró en mi cabello. «Quemarían esta ciudad entera antes de dejar que alguien te haga daño». «¿Eso te aterroriza?» «Sí», me apreté más, «pero también me hace sentir más segura de lo que nunca me he sentido en mi vida». Se echó hacia atrás para mirarme, sus manos enmarcaban mi rostro. «Te amo. Sé que aún no me amas, pero te amo lo suficiente por los dos. Desde el momento en que te vi contando centavos en esa tienda de abarrotes. Te he amado a través de cada día difícil, cada lágrima, cada momento. Tú pensaste que estabas sola. Nunca estuviste sola, Sofía. Siempre estuve allí observando, protegiendo, esperando. Eso debería ser espeluznante, pero no lo es. Ya no». Su pulgar rozó mi labio inferior. «¿Verdad?» «No». La admisión se sintió como una rendición. «No lo es».
Entonces dilo, di que te casarás conmigo, no porque hayas firmado un contrato, no porque no tengas a dónde ir, dilo porque quieres esto. ¿Me quieres? Lo miré. ¿De verdad? Miré, viendo más allá del peligro y la obsesión al hombre que había debajo. El hombre que me había dado una biblioteca porque sabía que yo amaba los libros, que había saldado las deudas de mi tía sin que se lo pidieran, que me observaba comer en cada comida para asegurarse de que me cuidaba a mí misma, que me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que él se había estado haciendo toda su vida. Me casaré contigo, dije claramente. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero, porque en algún lugar de estas 3 semanas también empecé a enamorarme de ti. El beso fue diferente esta vez, reclamador, desesperado, lleno de 3 semanas de pasión contenida, finalmente desatada. Me levantó con facilidad y yo envolví mis piernas alrededor de su cintura mientras me llevaba a la cama. Nuestra cama. Caímos juntos entre sábanas de seda y su peso sobre mí se sintió como volver a casa. Después de la boda, dijo contra mis labios, su control claramente desvaneciéndose. Hacemos esto bien. Tradición de la noche de bodas. Todo. 2 días. 2 días. Se volteó boca arriba, tirando de mí sobre su pecho, mi cabeza sobre su corazón. Y entonces eres mía en todos los sentidos, legal, espiritual, físicamente. Mía. Tuya. Asentí, y sentí sus brazos apretarme. Nos quedamos dormidos así, enredados, a 2 días de para siempre. La boda fue perfecta. Los jardines se habían transformado en algo salido de un cuento de hadas. Rosas blancas por todas partes, un arco goteando flores, sillas drapeadas en seda. 300 invitados, todos vestidos con sus mejores galas, todos allí para ver a Alejandro Carvajal reclamar a su novia. Caminé por el pasillo sola, mi elección, no la suya. No tuve padre que me entregara, ninguna familia excepto una tía que no estaba invitada, pero no necesitaba a nadie. Me le estaba entregando libremente al hombre que esperaba en el altar. Alejandro lucía devastador con su esmoquín, sus ojos fijos en mí desde el momento en que aparecí. Observé cómo le trabajaba la garganta a medida que me acercaba. Vi sus manos apretarse a los lados como si se contuviera físicamente de correr hacia mí. Cuando lo alcancé, susurró, «Eres lo más hermoso que he visto jamás». La ceremonia se borró, se pronunciaron palabras, se intercambiaron votos, se deslizaron anillos en los dedos, y luego el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia». Alejandro me atrajo cerca, una mano en mi cabello, la otra en mi espalda baja, y me besó como si se estuviera ahogando y yo fuera aire. La multitud aplaudió, pero apenas los oí. Solo estábamos él, solo nosotros, solo este momento donde todo cambió. Mía, exhaló contra mis labios. Finalmente, completamente mía. Tuya, accedí, siempre tuya. La recepción fue elaborada. Baile, cena, brindis que me hicieron sonrojar y que hicieron que los ojos de Alejandro se oscurecieran con promesas. Su mano nunca abandonó la mía. Su cuerpo siempre posicionado entre mí y el resto del mundo. Posesivo, protector, perfecto. Cuando el sol se puso y las luces de hadas se encendieron en los jardines, me atrajo cerca para un baile lento. Sus labios rozaron mi oreja. Listo para irnos. ¿A dónde vamos? A ninguna parte. Su sonrisa era maliciosa. Solo arriba, he terminado de compartirte con esta gente. Nos escabullimos durante un brindis con champán, corriendo por la mansión como adolescentes, riendo mientras él me perseguía escaleras arriba. Me atrapó en la puerta de nuestra habitación, presionándome contra ella, su boca encontrando la mía en un beso que prometía todo. Te amo, dijo entre besos. Te he amado por tanto tiempo. Déjame mostrarte. Déjame pasar el resto de mi vida mostrándote. Sí, jadeé mientras me alzaba, cargándome sobre el umbral. Sí a todo. La puerta se cerró detrás de nosotros, aislando el mundo. Y en la oscuridad, rota solo por la luz de la luna, Alejandro Carvajal me hizo suya en todos los sentidos importantes.
suavemente, a fondo, adorando cada centímetro de mi piel como si fuera sagrada. Y lo amaba. Lo amaba con la intensidad de alguien que se había estado ahogando y finalmente había aprendido a respirar. Más tarde, envuelta en sus brazos, con la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón firme y seguro. Me di cuenta de algo. La jaula había desaparecido. No estaba atrapada. Estaba en casa. ¿Qué estás pensando?, murmuró, sus dedos trazando patrones en mi espalda desnuda. Que estaba equivocada. Esto no es una prisión. No, no. Presioné un beso sobre su corazón. Es la salvación. Tú me salvaste, Alejandro, de mi antigua vida, de ahogarme, de desaparecer. Me viste cuando era invisible. Me amaste cuando no era nada. Me hiciste real. Sus brazos se apretaron. Nunca fuiste nada. Eras todo. Solo necesitabas que alguien te lo mostrara. Nos quedamos dormidos así, enredados. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. La obsesión se convirtió en devoción. La posesión se convirtió en amor. Y por la mañana despertaríamos a una vida que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos deseábamos. La lluvia había cesado hacía semanas, pero finalmente, en brazos de Alejandro, llevando su anillo y su nombre y su amor, comprendí lo que significaba estar seca, estar cálida, estar en casa. Epílogo. 6 meses después, me senté en mi biblioteca, el sol invernal entrando a raudales por las ventanas, un libro abierto en mi regazo. Abajo podía oír a Alejandro gestionando negocios, su voz resonando por los pasillos. Nos habíamos acostumbrado a una rutina. Mañanas separados, centrados en nuestros mundos individuales. Tardes juntos, noches envueltos el uno en el otro. Las pesadillas habían cesado. Mi tía se había internado en rehabilitación, utilizando el dinero que Alejandro le había proporcionado sin que yo se lo pidiera. Y había descubierto que me gustaba ser la señora Carvajal más de lo que jamás había imaginado. La puerta se abrió y Alejandro apareció, cruzando inmediatamente hacia mí. Era nuestro ritual. No podía pasar más de unas horas sin tocarme, como si se asegurara de que yo fuera real. Hola, esposo. Sonreí mientras se inclinaba para besarme. Hola, esposa. Se sentó a mi lado, poniendo mis pies en su regazo. ¿Qué estás leyendo? Jane Eyre otra vez, la de la esposa loca encerrada en el ático. Su sonrisa era burlona. ¿Alguna similitud con tu propia vida? Solo que me casé con un hombre melancólico y obsesivo que habría quemado su casa antes de perderme. Justo. Sus manos masajearon mis pies distraídamente. Tengo una pregunta. Sí. ¿Eres feliz? Aparté el libro, prestándole toda mi atención. Me preguntas eso todas las semanas, y seguiré preguntando hasta que esté seguro de tu respuesta. Soy feliz, Alejandro. Ahuequé su rostro, asegurándome de que viera la verdad en mis ojos. Soy más que feliz, soy amada, soy protegida, estoy en casa. Me diste todo lo que no sabía que necesitaba. Bien, pero sus ojos aún conservaban sombras, porque si alguna vez quisieras irte, sé que te dejaría. Eso lo había aprendido de él en 6 meses de matrimonio. A pesar de toda su posesividad, toda su devoción obsesiva, me amaba lo suficiente como para destruirse a sí mismo si eso significaba mi felicidad. Pero no me voy. Este es mi lugar, contigo, en esta vida que construimos juntos, incluso aunque sea un monstruo, especialmente porque eres mi monstruo. Me moví para sentarme a horcajadas sobre su regazo, y sus manos inmediatamente fueron a mi cintura. Eres terrible y obsesivo, y probablemente matarías a cualquiera que me mirara mal. Lo haría, confirmó. Pero también eres gentil conmigo, paciente, amable. Nunca me has levantado la voz. Nunca me has hecho sentir pequeña. Nunca me has hecho arrepentirme de haber dicho que sí a este arreglo insano. Fue bastante insano, se admitió. Fue perfecto. Lo besé suavemente. Éramos perfectos. Somos perfectos. Deja de preguntar si soy feliz y confía en que lo soy. Su frente descansó contra la mía. No te merezco. Me alegro de que no te importe merecer. Me importa querer y te quiero hoy, mañana, para siempre.
Para siempre, repitió, como un voto. Puedo trabajar con para siempre. Afuera la nieve comenzó a caer, transformando los jardines en un país de las maravillas invernal. Dentro en mi biblioteca con mi esposo, sentía una calidez que no tenía nada que ver con la chimenea y todo que ver con el hombre que me abrazaba. Me había estado ahogando en esa panadería, sangrando e invisible, y muriendo lentamente. Alejandro Carvajal me había sacado de esas profundidades. Me había dado aire, me había dado vida, me había dado un amor tan consumidor que rozaba la locura, y había aprendido algo importante. A veces la obsesión y la devoción eran lo mismo. A veces la posesión era solo otra palabra para hogar. A veces la jaula era en realidad la salvación con otra cara. Ahora era Sofía Carvajal, esposa de un jefe de la mafia, reina de un imperio criminal, dueña de más libros de los que podría leer en toda una vida. Y nunca había sido más feliz. La lluvia había cesado hacía semanas, pero finalmente, en brazos de Alejandro, llevando su anillo y su nombre y su amor, comprendí lo que significaba estar seca, estar cálida, estar en casa.